Poemas escritos de muchas maneras también. También están como eso, como poemas que están asociados como un ritmo, como un ánimo más frenético, como una cosa medio avasalladora, y hay otros que son como más contemplativos de no sé, como de no hacer nada y como de repente se te ocurre algo, como una cosa más zen, como de que aparezca la imagen. Por ejemplo, el de la telaraña, así, con movimiento intermitente, telaraña, insectos no han caído todavía, pero atrapas el sol por un rato. Apareció entero, como. eh, bueno, sí. Otra cosa que sorprende en tu poesía y que lo podemos y que lo observamos y que se observa es tu gran trayectoria lectora. No hay escritor bueno que no sea un tremendo lector. Aquí deben haber testigos de lo que lee Tomás seguramente, pero Tomás es un ávido lector, es un feroz lector. Eso se nota desde el momento que uno lo lee. Uno reconoce en los escritores y principalmente en los poetas cuánto ha leído. Si no, no habría... Puede haber una excepción, pero la excepción confirma la regla, pero no hay un buen escritor, menos aún un buen poeta, que no sea un extremado buen lector. Entonces, como es un clásico, podríamos hablar de aquello, podríamos hablar de tus lecturas, de tus gustos poéticos, de tus cambios de gustos. Como poeta, mi mayor influencia es Felipe Abello, no mentira, después vendrían autores menores como Gabriela Mistral, pero, o sea, sí, he leído sobre todo poesía y yo creo que es importante leer porque, o sea, yo creo que lo que más me influyó realmente es un libro nomás, es una antología de poesía chilena que editó Metales Pesados, que se llama como Después de Neruda, Nuestros Días, y tiene muchos poetas, una buena antología, y esa la leí mucho. Entonces, leer poesía te educa el oído, y en momentos cruciales educar el oído y tener un oído educado te soluciona muchos problemas, porque podéis como tomar decisiones intuitivamente y también te enseña como los procedimientos de la poesía, como que hay procedimientos, hay herramientas, hay técnicas que no, y es una asimilación que no ocurre de una manera intelectual, sino que un poco uno se va impregnando de eso y luego puede hacer uso sin darse cuenta. Entonces sí, yo creo que leer es importante porque vais entendiendo un poco de qué se trata el poema, como para dónde va, qué cosas se puedan hacer en ese espacio, como cuáles son un poco las reglas ocultas del género y también pero es una manera como muy cerebral de hablar del tema también, como que en mi vida, como cuando empecé a leer poesía, sí tenía que ver mucho con la emoción y, y como con un punto en que se mezclaba como el intelecto y la emoción y iba operando como todo eso como en una intensidad y en una densidad súper concentrada. Entonces es como una experiencia, en la poesía es un lugar en que la emoción se redime y como que encuentra un orden y se puede lidiar con emociones muy intensas cuando estáis leyendo sin que eso te desborde porque la poesía la contiene. Y también leer poesía para mí nunca fue como un proceso sesudo, como de tener que entender algo, así como que yo soy cero de querer entender un poema, o sea, como que decir que quiero entender un poema ya me empieza a cansar, como que leía y decía como con que cada 5 versos hubiera una imagen que me gustara, yo estaba dado, así como que iba como reparando en pequeñas cositas que me iban llamando la atención y iba como saltando como de piedra en piedra hasta llegar al final del poema y en ese sentido sí, pues como que yo creo que en un momento logré como canalizar cierta sensibilidad o encontrar como un espacio en que muchas de las cosas que estaban adentro mío encontraban un orden. Y primero viene eso, como el efecto de la poesía como lector, y luego leís tanto que queréis como ver si podéis replicar lo mismo y empezáis a pensar un poco en ese formato. Por ejemplo, yo, no sé, me acuerdo de una entrevista no me acuerdo, un Alfonso Cuarón, que era un director mexicano que decía que vio tantas películas en su adolescencia que luego pensaba en películas, como que su mente se estructuró como una película. O Paloma Salas, que es una comediante chilena que me gusta mucho, también decía eso, que con su abuela veía tantas sitcoms
como gringas cuando chica, que de repente ella se dio cuenta como que el lenguaje de la sitcom entró en su mente. Entonces pensaban en ese código. Yo creo que con la poesía pasa lo mismo, de repente empezáis a ver el mundo como una excusa para sacar poemas. Entonces, sí. Y trato de seguir leyendo siempre, de escuchar en YouTube poemarios, audiolibros, lo que sea, como tratar de impregnarme un poco de la poesía con la esperanza media supersticiosa de que como que en mi cerebro pase algo y de repente como que no sé, William Blake escribe un poema a través mío, no sé, como una cosa así, pero sí. Pero una lectura también ociosa y como que tiene que ver con el placer. Para mí, o sea, cuando estáis realmente conectados y no sé, no estáis como con una sensación de que es una tarea o de que es otra cosa, leer poesía tiene que ver con el placer y con un placer así como exacerbado, así como ya casi debería ser ilegal, no sé, como... Pero pasa muy poco también. Pasa poco y yo creo que también vuelvo a la infancia y a la adolescencia porque la asocio con esa forma de conectar sensiblemente con las cosas, como que después se puede sentir que va costando más. A ver. Otro. ¿Alguna palabra? Mientras tú buscas el poema que quieres leer, relleno. ¿Eso? No sé en verdad qué poema quiero leer. Ay, hay uno tan lindo. Todos los poemas son hermosos y todos los poemas han dejado claro que la poesía para ti es un placer, porque solamente cuando alguien siente un gozo, siente un placer con la lectura de poemas, logra que sus poemas también causen ese mismo placer y ese mismo gozo. Yo te iba a preguntar si piensas en métrica, si piensas en versos alejandrinos, si piensas en romance, pero eso era una pregunta que no quería hacerte, pero como me dejaste con la pasada. No, o sea, podría morirme antes de ponerme a contar las sílabas de... Pero eso tiene leer, pues, sí, o sea, si estáis como leyendo sonetos como un enfermo todo el día, de repente vais a estar pensando en sonetos, así como... Es una forma como de asimilar la métrica y como el ritmo y la música del verso libre también, de una manera que no sea cansador, o sea, puede ser cansador, pero que no sea como cansador de una manera casi con calculador en mano. Entonces sí, yo creo que pienso mucho en la música, en la métrica, en el ritmo. Hay poemas muy musicales acá, por ejemplo el de la primera comunión, en el ritmo de la oralidad también, y tengo como la intuición correcta, yo creo, de cuándo hay que cortar un verso, y eso yo creo que es como el resabio de haber leído poesía y que se haya quedado como el sonsonete en mi mente. Es normal eso acá, en la feria, el sábado, el matrimonio. El abuelo. Esto lo teníamos preparado para Sí. ti, pero no te lo habíamos contado, Tomás. Tenemos que hacer una caravana ahí piqueando y celebrando este lanzamiento. Muchas gracias. Yo creo que tú decías antes significa, claro, agudizar el oído para que tu pluma tenga eufonía. La poesía no necesariamente tiene que tener métrica, pero tiene que tener ritmo. Tiene que caernos como unas gotas de agua. Tiene que tener aquello que tienen tus versos. Tiene que sonar bien, sí. Tiene que ser como sedosa y como que no haga ruido al oído. Porque igual cuando se está leyendo algo y hay algo que está como mal, molesta, o es como un obstáculo en el camino, como una aspereza. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es que suene bien, pues es como el desde de la poesía. No sé, Otra. Pero, y tú nos amenazaste que ibas a leer todo el libro y Otra. no has leído nada. Igual, voy a leer el primero. Igual habla como del hecho poético, como de la aparición del hecho poético en la vida cotidiana quizás. No sé por qué de pronto apareció esta isla entre mis manos, ninguna novedad en este barro, hay larvas, mariposas y palmeras que acaban de nacer y no lo saben. No sé dónde dejarla, no hay espacio, la vida cotidiana y repartida no deja ni comer en esta mesa. No sé por qué... No sé por qué de pronto apareció esta isla entre mis manos, ninguna novedad en este barro, hay larvas, mariposas y palmeras que acaban de nacer y no lo saben. No sé dónde dejarla, no hay espacio, la vida cotidiana y repartida no deja ni comer en esta mesa.
Este poema es curioso igual porque habla un poco de lo que hablábamos antes, de la vida cotidiana y de la biografía y de cómo es un material para la poesía, pero la poesía no se trata de eso, el poema no se trata de uno, se trata del poema. Y por ejemplo acá, no sé, por ejemplo, es un poema que habla, no sé de qué habla, pero eso, la vida cotidiana y repartida no deja ni comer en esta mesa. A mí se me ocurrió porque en una época vivía con mi hermano y la mesa del comedor siempre estaba llena de cosas y era como una gran cómoda e inundada, y como que yo vi eso y dije, la vida cotidiana y repartida no deja ni comer en esta mesa. Y luego se terminó transformando en otra cosa completamente distinta, pues entonces ese es el lugar que ocupa la vida en la poesía, que un material nomás, como cualquier otro. Y luego vas a leer el poema más autobiográfico y como confesional. Bueno, este otro... ¿leo más poemas? Sí. Lo primero que hacía al recibir un regalo era morderlo, dejando como firma la marca improvisada de mis dientes. A veces todavía regreso a los juguetes que me quedan, a un rastro de pisadas incisivas, para volver aún sobre mis huellas. Otro. Se leen 2 veces por tanto. Lo primero que hacía al recibir un regalo era morderlo, dejando como firma la marca improvisada de mis dientes. A veces todavía regreso a los juguetes que me quedan, a un rastro de pisadas incisivas, para volver aún sobre mis huellas. El otro, voy a leer el siguiente. Escoge el último que vas a leer porque tenemos que pasar a las preguntas, me soplan. Ajá, qué baja. Ya voy a leer los de mi esposa. El de la abuela. Voy a leer los de la abuela entonces. Ya que está mi abuela y está mi familia, me podría traer problema no leerlos. Mi abuelo lee las letras de Lice en las pizarras negras a la salida de los restaurantes. Cazuela de pata, ají de gallina, y a veces, mientras cambia de canal, murmura los nombres de cada programa, comprueba que aún puede hacerlo, que el mundo está escrito en su idioma, porque no entiende los televisores, ni los computadores, ni los celulares, pero puede leer Lomo a lo pobre, Pastel de choclo. Me tranquiliza saber que aún no se desconfigura su lenguaje, ese control remoto sí funciona, y falta todavía para que se quede ahí parado sin palabras, con el mundo en la punta de la lengua, con ese asombro de los recién nacidos, a punto de reír, a punto de llorar, a punto de aprender a hablar. Son varios. Sus manos, arrugados roqueríos, descansan en la mesa, yo lo miro, él mira el infinito o algo que parece el infinito. Aguanto la respiración como antes de lanzarme a un mar congelado. Él tamborilea la mesa con los dedos, yo respiro pequeños terremotos. Perdido entre las frazadas, despierta buscando el mar. Las ramas en la ventana parecen reloj cansado, de tanto contar segundos 3 veces niegan la luz. Mejor imitar el rayo o el vértigo de las manos. Un viejo de piel y huesos, apenas le quedan pasos, pero come muy despacio cada trozo de manzana todavía. Nos dejas chalecos, zapatos, camisas, sombreros, pantuflas, abrigos y gorros y vamos, de a poco familia de hormigas, algún cortavientos, la muerte pegándose al cuerpo dibuja, el último tiempo y a todos se llaman silencio y escarpas, perdido en el aire un camino. Las moscas se aburren, no tienen a quién molestar, se apartan los puntos, olvidan su rastro seguido, de tanta ventana confunden la mísera luz con el sol, sentadas se soban las manos, contando billetes, rezando. Está perfecto, Tomás. El de la primera comunión era bueno, pero tenía mucha culpa cristiana, que es algo que a todos nos moviliza, pero no se alcanzó. Bueno, me dicen, Tomás, que ahora tenemos que pasar a la etapa en que el público te hace preguntas. O felicitaciones o comentarios, o sea, que participe el público, en verdad. No es necesario que hagan preguntas si no quieren.
pero si es necesario que forman parte de esta conversación. Nos faltó traer palos blancos. Sí, no, pero ahí está Miguel levantando la mano. Quiero felicitar a Tomás, súper joven, muy linda la escritura, y al primer poema que me diste fui a buscar el libro que está acá al lado, y claro, ya encontré el favorito, que bueno que lo pudiste leer, que era el del abuelo. Me pasó que es tan bueno que uno como que quiere mostrárselo a otra persona el tiro, oye mira este poema, está súper bonito, está súper bueno. Y quedé pensando en eso, en la belleza del poema, de la escritura, que haya gente joven que quiere escribir, que la poesía todavía exista, y sobre todo, así como mi impulso fue ir a mostrárselo a otra persona, pienso que para ti igual debe ser termina como fantástico poder disponer de tus poemas para que el resto lo puedan conocer. Y a la vez también la pregunta que tengo es ¿cómo empezaste tú a escribir y en qué momento igual te decidías en este caso, a participar, a atreverse a participar en como una especie de concurso que es esta convocatoria del libro? Y básicamente eso, ¿cómo partiste escribiendo? ¿Qué te motivó para participar en este caso como en un concurso, por decirlo de una manera? Y si seguí escribiendo, se vienen otros libros, ¿en qué más está como tu quehacer creativo? Cuando empecé a escribir, o sea, siempre fui como el niño que escribía, como participaba en los concursos del colegio, no sé, de alguna manera fui el niño que leía y luego el niño que escribía, como que ese era mi rol social. Pero luego yo creo que la primera vez que sentí que escribí un poema de verdad, que está acá de hecho, con ciertas modificaciones, pero el de la primera comunión, debe haber sido como en 2014, como cuando iba en cuarto medio, y por primera vez experimenté ese entusiasmo que tiene que ver con la creación y con darse cuenta que estáis como apuntando en una dirección que tiene un sentido. Y luego, cuando termináis un poema, cuando creéis que termináis un poema, quedáis con una satisfacción como 30 segundos y eso luego te hace como quizás volver a seguir escribiendo y luego no sé si lo decidí y de repente miré atrás y me di cuenta que era una decisión que había tomado, que es como quizás la única decisión que he tomado, pero empecé a escribir como eso, como a los 17 y siempre ha estado presente, a veces de manera esporádica, a veces por periodos no escribo mucho, pero siempre una preocupación y siempre está en mi mente. Y siempre estoy como atento a qué cosas pueden servir como para un poema. Si estoy hablando con alguien y me dice algo que me parezca útil, yo lo anoto y lo robo descaradamente. Y sabía que existía este concurso, me hacía sentido como que fuera Novalle, ya que como que viví toda mi vida acá. También lo veía como una oportunidad para juntar las cosas, porque yo era como mucho de escribir un poema y meterlo como un Word y apilar y luego olvidarme y no tener ninguna pretensión de darle como una forma, porque siento que ya escribir un poema es tan difícil y como que involucra tantas decisiones que ya un libro es como ya un exceso casi, pero ahí lo vi como una oportunidad y traté como de darle alguna unidad, como que emocionalmente tuviera alguna trayectoria de principio a fin, y yo creo que cuando se lee se siente eso, como que hay algo. Y lo mandé y luego me llegó un correo que salía que había sido seleccionado y luego durante el año ¿no? Y sobre lo que decíais también es bonito eso, como que también pasa como que me gusta una canción, se la quiero mostrar a alguien más, me gusta un poema y son importantes estas instancias o es importante como generar comunidad en torno a la literatura o a la poesía, porque hay una orfandad cuando te gusta la poesía y tenés 15 años, no tenía nadie con quien decirle y agarráis un poema que te gusta, mira este poema de Enrique Lini, y como darte cuenta que la otra persona no está viendo lo mismo, porque uno quiere compartir el entusiasmo que te generó con otra persona y eso de alguna manera lo multiplica, pues, como estar dos personas entusiasmadas por lo mismo es como que se eleva exponencialmente el entusiasmo. Entonces, muchas gracias por tus palabras también y qué bueno que te haya gustado esos poemas.
No sé si respondí la pregunta. Ay, sí, tengo muchas más cosas, muchas medias desordenadas. Y ahora estoy tratando de hacer otras cosas, como trabajar más con imágenes. Unos poemas rarísimos que no entienda nadie. Esa es como mi búsqueda ahora, que es algo incomprensible. Pero quizás es una búsqueda que no está bien. Porque, por ejemplo, hay un poema acá del completo italiano que, Bueno. Que deberíamos leerlo Sí, es muy antes de bueno. terminar. que a mí me pasaba, yo como que tenía un poema antiguo, como que lo escribí muy chico y como que tenía siempre dudas con ese poema porque me parecía como que tenía como una voz media melosa y como que no me daba como pudor, pero yo después lo mostraba a la gente y era el que más le gustaba, porque yo decía como, parece que mi criterio no es el mejor, como que la persona que menos sabe cuáles poemas míos son buenos soy yo. Entonces al final lo puse por eso, porque me daba cuenta que a la gente le gustaba. Bueno, eso sería. Bueno, el libro de Tomás está ahí en el stand de los escritores regionales, por si alguien lo quiere adquirir y conocer a este poeta. Nosotros estamos contentos en la corporación Me Sumo a tener esta voz poética de Ovalle, muy contentos. Y no sé si hay alguna otra pregunta o leemos el completo italiano. Leemos el completo italiano. El completo. La página 19. Primera comunión y competencia, como la emoción es distinta. Sí, dale si todavía estamos hablando. Completo italiano. Micrófono. Por favor, lloren. No, tampoco es tan triste. Completo italiano. Las luces de la ciudad no parecen alcanzarnos, se detienen en algún punto del aire y nosotros seguimos en la oscuridad. No sé qué hacer con mis manos que, pudiendo hacer tantas cosas, se refugian en mis bolsillos como queriendo desaparecer o buscando algo que les señale el camino, pero yo no fumo ni hago malabares. Solo camino contigo y hablo mucho cuando estoy nervioso y siempre estoy nervioso, casi me tropiezo. Es difícil caminar mirándote la cara, pero también es difícil quedarme quieto mirándote la cara. Te estaba recomendando una película y mis palabras no se parecían a lo que quería decir. Cuando te dejé en la puerta de tu casa te di un beso en la mejilla y ese beso no se parecía al que quería darte. Camino a mi casa me compré un completo italiano que no se parecía al que esperaba comer. Ahora escribo un poema y mis palabras no se parecen a las que quiero escribir. Las luces no me alcanzan, no se puede caminar con un poema en el zapato. Hay que sacarse el zapato, hay que sacarse el poema del zapato y mirarlo como si fuera una piedra preciosa. Ya puedes seguir caminando. Es que no era con mayo casera el completo. Ya nadie me indica nada aquí, están todos muy lados. La primera comunión. Ah, ¿es la primera comunión? Estamos Ya. esperando el de la primera. Ese otro, los grandes éxitos. Primera comunión. Primera comunión. Este es el más antiguo del libro. Primera comunión. No hay que morder la hostia, hay que dejarla fundirse en la mucosa, deshacerse. No hay que morder la hostia, hay que tener cuidado con caerse. Mirando donde pisas, no te rías. No hay que morder la hostia, hay que esperar. Habiendo marraqueta y mantequilla, parece que el sabor es un pecado. No te muerdas las uñas, se ve feo. Eviten conversar, tengan cuidado. Las risas se amplifican y rebotan. Silencio sabe el pan de la palabra. Yo pongo mis rodillas en el suelo. Yo junto los sudores de mis manos. Hay que cerrar los ojos y rezar. Espero alguna voz, algún murmullo de algo que se mueve en mi interior. Silencio sabe el pan de la palabra. Separo solo un poco mis pestañas